Pero por si faltaran cosas, el presidente Javier Milei viajó a Israel. Llegó a Israel y dijo, vamos a mudar la embajada argentina a Jerusalén. Algo que está haciendo solamente Donald Trump en Estados Unidos, como parte del alineamiento internacional de Milei con Israel y con Estados Unidos, pero dentro de Israel, alineado con los sectores ultraortodoxos. Ustedes saben la cercanía que Milei tiene con los judíos ortodoxos. De hecho, aquí mismo él tiene cercanía y la ha hecho pública con diferentes rabinos de los sectores más ortodoxos, que políticamente en Israel son los sectores más de ultraderecha, que coinciden con el pensamiento de Milei. Bueno, como parte de esto, Milei dijo, estamos con Israel, lo dijo montones de veces, ya viajó un par de veces a Israel y dijo, vamos a mover la embajada argentina a Jerusalén, algo que las diplomacias occidentales no hacen porque Jerusalén se la considera tierra de paz, reclamada por musulmanes, por cristianos, por judíos. Entonces se la trata de preservar como una tierra de paz, neutral, espiritual, donde no va la política. Milei dijo, vamos a trasladar la embajada a Jerusalén. ¿Sí? Recibió un premio, eso que recibe, foto, medalla y beso, se subió al avión, inmediatamente comenzó lo que muchos analistas consideran el capítulo más dramático de las guerras recientes en Medio Oriente, con un bombardeo de Israel a las instalaciones nucleares de Irán y una respuesta de Irán que por primera vez está provocando víctimas fatales en Israel. O sea, técnicamente, igual que en los 90 con Carlos Menem, nos han vuelto a meter en el conflicto de Medio Oriente. Tengo el orgullo de anunciar ante ustedes que en 2026 haremos efectiva la mudanza de nuestra embajada a la ciudad de Jerusalén Occidental, como lo prometimos. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. Irán disparó la madrugada del sábado varias andanadas de misiles contra Israel, tras el ataque aéreo sin precedentes que ese país realizó contra instalaciones militares y nucleares en suelo iraní. Se reportaron al menos 3 olas de disparos con misiles de Irán, después del ataque masivo de Israel la mañana del viernes contra más de 200 instalaciones militares y nucleares que causó la muerte de altos mandos del ejército. La cúpula de hierro, su sistema de defensa antiaéreo, no daba abasto interceptando misiles. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust perpetrated by the Iranian regime. Rescatistas israelíes buscan supervivientes entre los escombros. Política copiada, calcada o por lo menos reescrita de los años 90, que cuando los que hemos trabajado en esa época, vemos cosas como esta, decimos, che, otra vez nos estamos metiendo de cabeza en el conflicto de Medio Oriente. Recuerden que la Argentina, por los motivos que sean, nunca quedó demasiado claro, ahora lo vamos a hablar con alguien que estudió realmente por qué pasaron los atentados, padeció un atentado contra la Embajada de Israel y el atentado de la AMIA por estar metida en el conflicto de Medio Oriente por una lógica geopolítica equivocada que siguió en su momento Carlos Menem. De esto nadie lo duda, por algo
quienes cometieron los atentados para la justicia argentina fue Irán con el Hezbollah, uno de los brazos armados que tiene Irán, en ese caso en el Líbano, son los que orquestaron los dos atentados que sucedieron en la Argentina, pero la lógica política fue que nos habían metido en el conflicto de Medio Oriente. Y otra vez estamos en esa lógica. Horacio Luchki, buenas noches, es periodista, autor de Yossi, autor de la explosión, ¿cómo es? Brindando sobre los escombros. Bien. ¿Cómo ves lo que está pasando? ¿Es un revival de los 90? Sí, tal cual lo dijiste en tu introducción, con muchísima preocupación, porque ya lo veníamos diciendo, ¿no? El nivel de sobreactuación que está llevando a cabo el presidente Milei, por un lado no se condice con el nivel de prevención, de preparación de los servicios de inteligencia, de las fuerzas de seguridad, que claramente están direccionados a la represión. O sea, le estás tocando los bigotes al león y acá no tenés con qué defenderte si el león te muerde. Sí, aparte de un modo que nadie le solicitó y que no tiene efectos reales, porque vos bien recordabas los años 90, cuando Carlos Menem, después de sus promesas de meterse en el conflicto de determinado modo... La primera gira, aún siendo cuando él fue presidente electo, va a Siria y tiene conversaciones exactamente, pesadas, y no financiaron, solo conversaciones familiares. Y le financiaron parte de la campaña y prometió el misil Cóndor y prometió implementos nucleares, que esto se relaciona con lo que está pasando ahora. Y en el año 91 había un barco que estaba en el puerto de Campana, listo para salir a Teherán, con plata que ya había cobrado. El embajador de Estados Unidos le dijo, no, hasta acá, no way. Esta es la línea roja. Y ahí empezó toda una cuestión de represalias, de reclamos, de incumplimientos. Y Menem, lejos de cumplir con esos compromisos, viene en octubre del 91 a Buenos Aires, visita en primer lugar Israel, donde lo aplauden de este mismo modo. Él se propone como apóstol de la paz, cuando le habían dado dinero para otra cosa muy, muy distinta. El bando contrario. Y en su sobreactuación hace un acto en la AMIA, justamente, donde también lo aplauden y todos los que tenían miedo de Menem lo consideran prácticamente un padrino en los dos sentidos de la palabra. La cuestión que efectivamente todo ese tipo de sobreactuación más el reclamo por las promesas incumplidas ocasionó lo que ocasionó. De modo que es muy, muy preocupante lo que estamos viendo. Digo, es innecesaria esa sobreactuación cuando hay motivos concretos, serios, para medir cada paso que se da. Es que el tablero geopolítico es algo donde hay que moverse con pies de plomo. No es que alegremente decir, no queremos saber nada con los chinos porque son comunistas, Lula es comunista, porque después tienen que ir los diplomáticos a recomponer lo que rompiste con tus declaraciones. Y en este caso, acá no es una cuestión comercial lo que está en juego, porque si, como dice la justicia, Irán encargó esos atentados a Hezbollah y Hezbollah los cometió acá, está bien, uno puede decir la capacidad de Irán hoy por hoy está dañada, la capacidad logística para cometer atentados, están arrinconados y bastante problemas tiene con que los están bombardeando. Pero, no sé si ustedes siguieron el tema, pero mataron al jefe de la Guardia Revolucionaria iraní. El que asumió en lugar del jefe de la Guardia Revolucionaria iraní es Ahmad Bahidi. Para ustedes no dirá nada, pero tiene pedido de captura de la Argentina este señor porque se lo considera uno de los organizadores del atentado contra la AMIA. Y días atrás salió un informe muy contundente firmado por el director de la Organización Internacional de Energía Atómica que sostuvo Rafael Grossi. El incumplimiento de Irán respecto de su programa nuclear, concretamente que había engaño, que habían detectado actividad y además acumulación de material, más de 400 kilos de uranio enriquecido, suficiente para 9 bombas nucleares. Bueno, el que firmó ese informe es un argentino. Claro. Quiero decir... Que Milei lo quiere candidatear a jefe de Naciones Unidas. Quiero decir, un argentino con trayectoria diplomática, que en su momento, en el 2015, fue propuesto por el gobierno de entonces. O sea, el kirchnerismo en el 2019, por un gobierno de signo distinto, que fue embajador en Austria, muy respetado a nivel internacional, con 30 años de experiencia en temas justamente de este tipo de peligros. Y el informe es contundente. Ahora, ayer salió en un diario iraní
bueno, que están teniendo muy en cuenta lo que consideran una especie de maniobra de este director argentino con los israelíes. O sea, tenemos motivos suficientes para estar preocupados. Para estar preocupados, para reforzar la custodia. Sin necesidad de estos premios truchos que le están dando. Quiero decir, somos muchos los que tenemos afinidad, tenemos simpatía, tenemos hasta lazos familiares, hasta lazos culturales con el Estado de Israel, pero que somos humanistas, que somos pacifistas, que creemos en dos estados para dos pueblos, que creemos que lo de Netanyahu es una barbaridad, digamos, hasta dónde está llegando en su política en Gaza, que hay que frenar, como opina buena parte de la ciudadanía de Israel. Ahora, al mismo tiempo... Europa. Y de Europa. Todos los líderes políticos de Europa que están contrarios a las operaciones en Gaza. Ahora esto es otra cosa. Esto efectivamente es una amenaza existencial. Es que esto es objetivo. Apoyes o no a Milei, estamos metidos, otra vez nos metieron en el conflicto del Medio Oriente. Agreguemos el dato de Grossi, el de la organización nuclear. Sí. Eso también es un dato objetivo. Sí. Eso también es un dato objetivo. Son datos objetivos. Si vos en el vecindario podrás decir, bueno, no pasa nada, pero también es un dato que se ataque justo el día posterior a la visita de Milei allí. Es un dato. No somos tan importantes, no nos creamos tan importantes. Un cartelito. Me hace acordar a unos colegas de otro canal que no voy a mencionar, que cuando en abril hubo un intercambio de misiles entre Israel e Irán, dijeron, no descartemos que esto es consecuencia del fallo de casación. No nos creamos tan importantes. Sí. No, pero justamente... En un canal que empieza con La Nación y termina con Martín. Buscalo, está... Para, qué casualidad. No entendí, no. Horacio, ¿qué significa, en términos de la decisión del gobierno, ubicar la embajada en Jerusalén? Y no sé si cuando hacías referencia a cuestiones innecesarias hacías referencia a eso. Sí, es decir, ¿trae algún beneficio a la Argentina o no? Esa claramente es una de las cuestiones. No genera absolutamente ningún beneficio. Es meter nafta al fuego en un mundo donde muchas veces desde este lado no se comprende por ignorancia, por falta de cultura, pero donde lo simbólico tiene un valor enorme. Y particularmente en este tipo de conflictos, no estamos hablando de un tema de condominio, digamos, o territorial. Irán ni siquiera tiene frontera común con Israel, pero tiene jurado borrar a Israel del mapa y a toda su población desde la Revolución Islámica del 79. Y hay una cuestión de fieles e infieles, donde lo simbólico puede ser tomado como una agresión que genere otro tipo de represalias. Pero mirá, Salman Rushdie, le terminaron sacando un ojo por haber escrito un libro donde se burlaba del profeta. Con una fatua... 20 años después. Que acá, entre paréntesis, en su momento fue celebrada muy poco antes del atentado a la embajada por elementos extremistas que eran liderados por Rabani, pero bueno, nos iríamos a una parte histórica por ahí que nos aparta de lo que estamos viendo, ¿no? Es para seguir realmente con mucha preocupación y uno quisiera saber hasta dónde ha cambiado la preparación de los servicios de inteligencia de los 90, que fueron cómplices con los atentados. Y esto no lo dice este periodista, este investigador, lo dijo la Corte Interamericana de Justicia, y también la Comisión Interamericana, que el motivo por el cual las víctimas del atentado a la AMIA no tienen verdad ni justicia tuvo que ver con la política deliberada de agentes estatales que se dedicaron a destruir pruebas, a no prevenir y a no luego investigar el encubrimiento. Hace poco, como parte de los archivos desclasificados de la causa AMIA que hay en la CIDE, se supo, se consiguió un dato de cómo venían siguiendo una célula dormida iraní acá. Sí. Fue de la semana pasada. Entonces, si la venían siguiendo, ¿qué? ¿Se les escapó la tortuga? De hecho, Rolando, en el juicio por el verdadero encubrimiento, no el memorando, el verdadero encubrimiento, que no sabemos que fueron en los primeros años, donde se desvió la investigación, esto se expuso en varias audiencias y quedó probado de que tenían hasta, vos recordarás, hasta un chofer de la CIDE
que lo llevaba a Rabani de paseo. O sea, Lo conocí, hablé con él. Por eso te lo menciono. Y que 60 días antes estaban los teléfonos pinchados. Perdón. La anécdota te la dejo a vos. Lo llevaba de putas. Exacto. Mirá. A los El prostíbulos de Martins. Me Que lo tenía contó él. O sea, no voy a dar su nombre. A Rabani, que era el jefe de la delegación diplomática de Irán en Buenos Aires. Y lo llevaban de putas. El chofer lo llevaba de putas. Y Rolando, vos te acordás, ¿y quién era el traductor de Farsi para la CIDE? El bartender del prostíbulo, que era un presunto iraní. O sea, era un iraní, pero ¿o será que el iraní se había infiltrado en la cueva de los servicios argentinos? Esta era la poca seriedad. Pero ¿sabés y lo el que que pasa? atendía, el que estaba ahí permanentemente en el prostíbulo, era el Lauchon Viale. Exactamente. ¿Sabés cuál era la cuestión por la cual nunca se quiere avanzar? Porque uno dice, ¿cómo? Los venían siguiendo minuciosamente, conocían todos los movimientos, escuchaban las grabaciones que después todas se eliminaron. ¿Y cómo pasó lo que pasó? Vos decís, ¿fue solo torpeza? El tema es que en ese momento el gobierno menemista era socio de los iraníes en el operativo de contrabando de armas. Yo eso lo detallo en 2 libros, no nos daría el tiempo, pero está acreditado todo esto en el famoso contrabando de armas que después, muchos años después, lo tuvo por un breve tiempo a Menem preso, que iba hacia Croacia y Bosnia. Hacia la Bosnia musulmana. Bueno, los que ponían la plata de la parte que iba para Bosnia eran iraníes, que el gobierno de Menem los alojó en pleno centro de Buenos Aires. Estados Unidos lo sabía, porque era un operativo geopolítico que interesaba... ¿A pedido de Estados Unidos? A pedido de Estados Unidos, que hacía el trabajo sucio. Entonces, muy sintéticamente, con todo ese enchastre, a ellos los seguían, pero al mismo tiempo eran socios. Eran socios para el contrabando, pero no le podían permitir... Bueno, sabían quién era, según la versión oficial ahora de la justicia, que la justicia toma, Salman el Reda Reda, ya lo conocían los servicios argentinos. Lo tenían, esto se conoció hace poco, lo tenían ubicado. O sea, era el organizador del atentado, el libanés, que después desapareció en el aire. Conocían a la mayoría. Te digo más, en los primeros cuerpos de la causa de Galeano, vos mencionaste a Bajidi, de la Guardia Revolucionaria, que efectivamente está entre los que tienen alerta roja. Hasta el año 2003 había otro miembro de la Guardia Revolucionaria que está en una resolución, que estuvo desde la guerra de Irán en adelante, un tipo con muchísima responsabilidad, que lo mandaron acá para esto del contrabando de armas, y estaban las primeras resoluciones de Galeano. Cuando se dieron cuenta que ese tipo estaba involucrado con la cuestión de las armas, lo dejaron afuera y nunca más lo volvieron a mencionar. Y ese tipo fue inquilino de un alto directivo de la comunidad judía entre 1991 y 1994 con el aval de la Embajada de Irán. Claro. Mirá cómo se Ahí se entiende por qué no entendemos nada Ahí se entiende de lo que por qué no pasó y entendemos por qué no hay nada. justicia. Horacio, gracias por venir. No, gracias a vos.